Elena, tienes que enseñar tu escuela de español. Siempre me preguntáis, Elena, ¿pero cómo haces para vivir en Polonia? ¿Cómo tienes tu propia escuela? ¿Cómo has hecho eso y cómo es? Bueno, pues no te vayas porque en este vídeo te voy a enseñar cómo es mi escuela, cómo lo hice y todos los secretos. ¡Hola! And it feels like I've been fading to the background. Don't leave my room for like a week, don't wanna. Hombre, qué sorpresa, hoy estaba yo esperando. Pasa. Bienvenidos a mi escuela. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. En este vídeo vamos a ver ese día tan esperado ha llegado y es el día de que conozcáis cómo es mi escuela de español en Polonia. Así que vamos a empezar. Aquí lo que vemos al entrar en mi escuela es esta parte de recepción. Giráis a la derecha, esta parte me encanta. No por el calendario, sino más bien por este mapa de España. Unos de nuestros estudiantes han escrito en qué sitios de España ellos han estado o han visitado. Aquí abajo tenemos la primera librería que nos encontramos, como veis, con materiales para alumnos, facturas y archivos que tenemos que guardar, y aquí tenemos la impresora, folios y más folios para poder imprimir. Aquí arriba, como veis, tenemos pues una flamenquita que ya os contaré por qué estoy tan obsesionada con la flamenca, y un abanico que nos regalaron en el Instituto Cervantes. Así que vais a seguir conmigo. ¡Qué emoción! Aquí tenemos toda la parte de profesores, como veis no está separado. Aquí quisimos en principio poner una puerta, pero creímos que no tenía sentido poner una puerta en un sitio tan chiquitito, así que al final libre. Y tenemos materiales para alumnos, más materiales, y esta parte es mi favorita porque es donde tenemos juegos para los alumnos, para aprender español, para mejorar tu español. Este juego de aquí que me encanta, sobre todo para niveles altos, esto es una maravilla. Código secreto, Black Stories, este de cubos para vocabulario está genial. Y antes de entrar con las aulas tengo que comentaros algo muy importante, y es que como veis cada aula tiene un nombre. Aquí tenemos Dulcinea y aquí tenemos, que se me abre spoiler, Don Quijote, que son dos fotos, tenemos tres, ahora os voy a enseñar la tercera clase, pero son fotos de Mota del Cuervo, que es el pueblo de David. Así que bueno, sin más dilación, vamos a verlas. Vamos primero con la Dulcinea, que es probablemente el aula más grande que tenemos. Es esta de aquí, como veis, con una mesa tipo óvalo que nos permite estar a todos sentados, hablando. Aquí tengo a mi primera flamenca que veis. Yo tengo una obsesión con este emoji y tenía que ponerlo en mi escuela de español sí o sí, así que aquí la veis. Aquí tenemos a esta mujer también planta y también puesta ella. Más decoración, y aquí por fin nos encontramos la pizarra. Como veis aquí, pizarra horizontal, mesa del profesor con algunos taburetes. Bueno, bienvenidos a la primera lección. ¡Suscríbete! Claro que sí, es que no te cuesta nada y estás conmigo viendo mi escuela. ¡Suscríbete! Ahora sí, vamos a ir contestando preguntas que nos habéis enviado acerca de cómo fuimos capaces de abrir una escuela en el extranjero, si fue duro, si fue difícil o no. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Fue muy difícil abrir la escuela en otro país diferente al de ustedes? Y tengo que deciros que sí. Es verdad que ahora cuando lo veis es todo fabuloso, es muy bonito y desde luego es una experiencia que yo recomiendo que todo el mundo la haga. Pero es una experiencia buena, pero muy dura. El tener una escuela o tener una empresa en otro país supone que tienes que hacer mucho papeleo que está en otro idioma, en nuestro caso además en polaco, que no lo dominamos perfectamente. También se hace duro porque aunque es un trabajo maravilloso y que nos encanta, estamos lejos de familia, estamos lejos de amigos, y al final es algo duro, porque al final trabajas de profesor, trabajas también de jefe, en fin, que hay momentos duros, aunque desde luego, si es algo que te gusta, merece la pena 100%. Vámonos ya de Dulcinea y vamos a entrar, mirad, una vega salvaje, apareció. Aquí tenemos decoración que os va a encantar. Por ahí tenemos como un cuadro del Quijote. Aquí tenemos algunas fotos que hice yo de Almagro, de Mota, de algunos viajes que hemos hecho. Aquí abajo tenemos Málaga Coffee y son todos los tipos de café que hay en Málaga con esos nombres tan característicos como Sombra, Nube. Siempre es curioso. Pues vamos a entrar al aula Don Quijote, que ya habéis visto porque esta puerta tiende a abrirse. Entramos y esta es una de mis aulas favoritas, porque sobre todo en época de primavera, verano, que hay más luz, ahora está un poco más gris, pero en verano hay mucha luz y está todo muy iluminado. De nuevo, pues una mesa ovalada que nos podamos sentar todos. Si giráis conmigo, lo que nos encontramos aquí es la pizarra, que en este caso no está horizontal por una cuestión de espacio, sino vertical. Y yo creo que está bastante bien aprovechado aquí el espacio en ese sentido. Vamos ahora sí con la segunda pregunta. Me preguntáis aquí,
¿Qué métodos de enseñanza empleáis? Bueno, pues el método que nosotros utilizamos es un método comunicativo que se centra mucho a la hora de producir lengua. Obviamente enseñamos gramática, tenemos que trabajar temas gramaticales sí o sí, pero también tenemos muy en cuenta otras cosas como la pragmática, la fonética y en fin, un montón de cosas. Ya que estamos aquí vamos a aprovechar para hacer alguna más. ¿Qué me preguntáis? ¿Es muy caro el alquiler y los impuestos? Los impuestos yo diría que con respecto a España no tanto, pero en cuanto al alquiler es verdad que la ciudad de Gdansk es una ciudad que se está haciendo cada vez más popular, está en la costa de Polonia, tiene playa, así que los alquileres sí que están un poquito, bueno, altos, vamos a decir. Y además para una escuela tenéis que tener en cuenta que necesitas un espacio grande, no vale cualquier sitio pequeño. Vámonos a la última aula que tenemos por allí. Mirad, si venís por aquí, tenemos por aquí, bueno, revistas y libros que nos hemos traído de España, que hemos comprado en España, nos han regalado. La expresión de te quiero un huevo y un cuadro. Aquí tenemos algo que a mí me encanta y es algo que nos trajimos de nuestro viaje a Granada este verano. Así que compramos esto y aquí está, salvo y salvo. Si seguís conmigo, tenemos, bueno, un cartel de bienvenidos. Aquí tenemos otra de mis cosas favoritas, que es un cartel del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, que ya sabéis que es mi pueblo y yo estoy muy orgullosa. Y ahora nos vamos con la última aula, mi favorita, que se llama Sancho, como veis por aquí. Vamos a verla. Pasad. Mirad, esta es el aula más pequeña que tenemos y que me gusta mucho porque para trabajar individuales, grupos chiquititos, es una clase muy acogedora. Y además a mí me encanta preparar clases aquí, es como todo más chiquitito, acogedor y en fin, que me encanta. Como veis tenemos decoración, como siempre aquí más de niños, porque antes de todo esto dábamos clases a niños presenciales, entonces tenemos aquí más decoración de niños. Y aquí de nuevo tenemos la pizarra, de nuevo vertical, para aprovechar pues todo el espacio que había. Y vamos a responder otra pregunta. ¿Cuál fue la mayor cantidad de alumnos que habéis tenido y la menor? Pues mira, muy fácil. La mayor más o menos rondando los 100 alumnos y la menor pues unos 50, 40, por ahí. Eso también depende del mes. De marzo a junio normalmente genera más tráfico de gente, así que depende un poco, pero sí, esos son los números. Vámonos con otra pregunta que me habéis preguntado varios además. ¿Cómo hacéis para comunicaros si un alumno no sabe nada de español e inglés? Vale, lo que hay que hacer en estos casos, y esto es algo personal y que cada maestrillo tiene su librillo, lo único que necesitas es más tiempo e ir más despacio. Siempre nosotros empezamos nuestras clases hablando el máximo español posible y si saben inglés nos apoyamos en el inglés a veces, y si saben polaco, con nuestro nivel de polaco que ya sabéis que es básico, intermedio, pues intentamos decir algunas palabras para hacernos entender. Pensad que siempre que alguien quiere comunicarse se puede comunicar con gestos o con todo. Además las clases de nivel básico siempre yo digo que son un teatro porque hay que gesticular mucho y hacer muchos movimientos, que te vean cómo pronuncias todo. Entonces al final da igual que tengas una lengua vehicular o no, porque al final es cuestión de hacerse entender, con ayuda de traductores también es muy fácil y en fin, poquito a poco, que es lo más importante. Vamos a seguir con el tour, así que vámonos otra vez por aquí a la zona central. Y mirad, lo último que me queda por enseñaros es el baño, que bueno, no tiene mucho misterio, no hace falta que lo veamos. Aquí sí que hay algo interesante, ven para acá, y son estas fotos de los primeros años que estuvimos aquí en Polonia con algunos alumnos y en fin, que es un recuerdo bonito. Y por aquí tenemos una de las joyas de decoración que tenemos y es un molino de viento, como veis, pero está hecho con una impresión 3D. Aquí las luces y más, Sancho, Quijote y Dulcinea, para saber cuál es qué clase. Y bueno, finalmente vamos a responder una de las últimas preguntas, que es: para vosotros, ¿cuál es el mejor libro para enseñar español a un alumno que empieza desde cero? Esta pregunta me encanta, ya lo dije en mi vídeo Cómo ser profesor de español, que os dejo por aquí si os interesa. Y es que lo mejor para que un alumno aprenda cualquier idioma es mezclar materiales. Aunque nosotros siempre tenemos un libro u otro para que los alumnos sientan que tienen una guía continua, siempre mezclamos materiales. Así que aquí no me caso con nadie, no digo que ningún libro es mejor que otro, porque la idea y la clave para aprender está en mezclar un poco todos los materiales. Vega está aquí también exponiendo. Y por último, como veis, el suelo es de moqueta, que eso está muy bien, la verdad. Es un suelo radiante que se calienta y entonces la moqueta yo creo que es algo muy popular en Polonia para los suelos en general. Y venía con ello el local, lo dejamos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Déjame en los comentarios si te ha gustado este vídeo, si tienes más preguntas para mí. Por supuesto, no te olvides dejarme un buen me gusta para que yo sepa que te ha gustado este vídeo. Te dejo aquí
el botón de suscribirte, que yo no quiero que te pierdas nada. Y por aquí te dejo otro vídeo que estoy segura que te va a encantar. Así que suscríbete y luego vete a este vídeo que te va a encantar. Nos vemos muy prontito. Muchos besos. ¡Chao!